Hey compás, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. Después de mucho tiempo traemos videos lore. Como ustedes saben, en este canal hacemos varias cositas muy distintas de otros canales y tratamos de encontrar ciertas cositas argumentales y en este caso hablar un poco del lore de Mu Online. Anteriormente hemos hecho la historia del continente de Mu y del personaje, o bueno, del antagonista que vendría a ser el villano principal de Kundun Medfis. Sin embargo, hoy hablaremos de uno de los personajes que salió en la temporada 5 como una especie de evento del Guardian Empires, o el evento Barca, o evento Gaion, como quieras decirlo, en la temporada 5, obviamente. Así que el día de hoy nos toca hablar del personaje que se podría decir entre comillas villano de este evento, pues, ¿no? Y es que estoy hablando de Gaion Kalein. Después de los acontecimientos de la primera guerra contra Zegnium, varios reinos fueron destruidos, entre uno de ellos Kanturu, un reino reconocido por practicar la magia donde nacieron grandes personajes como Kundun Medfis, Lemuria y Etramus. Lamentablemente la guerra no acabaría con Zegnium, ya que Kundun sería poseedor del espíritu oscuro, convirtiéndose en la reencarnación de la oscuridad y produciendo la segunda guerra, donde una vez más los humanos y elfos se unirían para acabar con la reencarnación de Zegnium, que ahora solo se hace llamar Kundun. Para ese entonces, muchos sobrevivientes del reino de Kanturu llegaron al reino de Lorencia como refugiados. Con el paso del tiempo fueron adaptándose a su nuevo hogar, pero por desgracia los canturianos no eran muy bien vistos por los terribles acontecimientos que hicieron sus líderes, señalando a Kundun como el responsable de la desgracia de la humanidad por segunda vez. Con el paso del tiempo se empezaron a formar parejas entre lorencianos y canturianos, y entre una de esas relaciones nacería Gaion Kalein. Con el retorno de la oscuridad de la mano de Kundun, muchos fueron los llamados a ser parte de la Guardia Real de los Caballeros Oscuros, y entre uno de ellos se uniría un joven Gaion Kalein que sufría de muchas humillaciones por ser un mestizo, ya que contaba con una cabellera rojiza caracterizada por la descendencia canturiana. Pero con el tiempo demostraría que era una persona muy hábil con la espada tanto con una y dos manos, ganándose el respeto de sus compañeros. Ya a la edad de 20 años, Gaion formó parte de los Caballeros Oscuros, y de hecho era la primera vez que un mestizo se uniría a las fuerzas de los Caballeros Oscuros, pero sin darse cuenta, Gaion también era muy hábil con la magia, a tal punto de llamar la atención de los clérigos de Kanturu, donde también desarrolló cierta habilidad mágica fusionando con su habilidad de espada, forjando su propio estilo, donde más adelante crearía su orden de caballeros mágicos, conformado por mestizos. Los tambores de la guerra empezaron a sonar una vez más, y las fuerzas de Kundun empezaron a atacar las fronteras de Lorencia. El rey Mulen junto a la reina de Noria, Lunediel Diochel, fueron los que mantuvieron la defensa de la ciudad, mientras los representantes de Kanturu, Etramus y Gaion Kalein eran la ofensiva, dándose un enfrentamiento colosal entre el mismísimo Kundun contra Gaion Kalein, terminando la victoria del joven mestizo, convirtiéndose en un héroe de todo el continente. Los restos de Kundun fueron esparcidos en las llanuras de Acheron, en unos monolitos sellados por el mismísimo Etramus. Después de todos los acontecimientos del asedio de Kundun, en Lorencia se celebraba el fin de la guerra contra la oscuridad, lo cual el rey Mulen Rexmilion se llevó todos los reconocimientos, mientras Gaion Kalein, a pesar de haber derrotado al mismísimo Kundun, veía con impotencia el poco reconocimiento de su orden de magos gladiadores, donde muchos de sus hermanos habían caído en batalla. Muchos caballeros oscuros como sobrevivientes de la orden de magos de gladiadores saben con certeza que Gaion era un líder nato, y empezaban a surgirse rumores de una guerra civil. Eso llegó a los oídos del rey Mulen, lo cual tomó acciones para encerrar a Gaion y exiliarlo en una isla donde no vería la luz del sol por el resto de su vida. Gaion, con gran resentimiento y sed de venganza, empezó a reunir a muchos de sus seguidores para dar el golpe al rey Mulen. Gaion, con gran resentimiento y sed de venganza, empezó a reunir a muchos de sus seguidores para dar el golpe al rey Mulen. La guerra civil había comenzado. Entre la trifulca, un duelo a muerte entre Mulen y Gaion había comenzado. Los estragos de la batalla contra Kundun se veían reflejados en un Gaion demacrado, perdiendo el duelo contra Mulen. Una vez más, Gaion escapa a la isla donde una vez fue exiliado para curar sus heridas. Con el transcurso del tiempo, la isla se convirtió en una fortaleza, que se llamaría más adelante Barca, donde cada día los susurros de Zegnium eran muy notorios en la mente de Gaion, que poco a poco sucumbía a la locura.
Gaion una vez más planificaba el asedio a Lorencia, pero esta vez con un aliado oscuro, y es que nos referimos a Kundu. Gaion empezó a recolectar los restos que fueron sellados por Étramos, lo cual el segundo mago más poderoso del continente de Mu se había percatado. Étramos, con varios héroes del continente de Mu, fueron en búsqueda para acabar con Gaion, y en su ambición de revivir al Kundu, dándose una última batalla entre Gaion y Étramos, dando a fin a la vida de estos dos grandes personajes que marcaron un antes y un después en la historia del continente de Mu. Y bueno, comparitos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para ver más videos de historias de Mu Online, como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Y por qué no, déjame en la caja de comentarios de qué personaje vos te gustaría saber la historia de Mu Online. También quiero agradecer a los nuevos miembros del canal como Brian Pierre, Recia MG, Riku, como también Smart Service X, que recién se acaban de unir, o bueno, son nuevos miembros del canal. Muchas gracias por apostar por el canal y apoyar al 100%, porque también se viene contenido exclusivo para aquellos que son miembros del canal y va a ser temas muy interesantes. Muchas gracias, espero verlos en el próximo video, que lo más seguro sea un video tutorial que va a estar muy interesante para todos ustedes. Sin más que decirles, nos vemos. ¡Ciao!